Estamos muy desinflados hoy. A ver, como que llego de vuelta. ¿Cómo estamos, familia? Esto. ¿Le van a Tigres ustedes? Si hay alguien más de Tigres, vénganse acá a esta fila, por favor. Estamos con Tigres. Soy Chiva, pero estamos con Tigres. Hasta que no juguemos en contra. Ah, ¿Quién leyó su Biblia esta semana? ¿Saben? Vamos a continuar hoy con fe y carácter. Y segunda parte. La semana pasada vimos en resumen 3 puntos de este tema. El primero era permanecer, no sé si recuerden, yo le llamo permanecer, pero también le llamo compromiso. Permanecer es un compromiso que debemos de hacer y tener. Nos basamos en el capítulo 15, ¿se acuerdan de Juan? El versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice Jesús. Lejos de mí nada pueden hacer. Lejos de mí nunca darán fruto, no hay opciones. ¿Se acuerdan del ejemplo de la cobija? No estiren la cobija, ni funciona si se ponen doble pijama. Algunos de nosotros hemos querido encontrar una manera de tener los beneficios de parte de Dios, tratando de encontrar una manera diferente de permanecer, o más bien sin permanecer, sin el compromiso que esto implica, sin el esfuerzo de ser constantes y comprometidos, pero queremos tener el beneficio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La única manera de tener fruto es cerca de Él. Esto significa relación. No nos hagamos ideas ni busquemos el hilo negro. Y si le hago así, ya desde hoy, ¿se acuerdan? Platicábamos desde hoy, me voy a exigir tener frutos. No es de esa manera. No es que nos exijamos o que me lo proponga, es que tengo que sembrar para poder cosechar. O sea, esto es con tiempo. Se da poco a poco, pero se da con constancia. Y no inventes. El fruto es resultado de permanecer en él. No se trata de proponernos, como dije. El segundo punto que vimos, no lo usé como puntos, pero lo estoy resumiendo, fue la obediencia, ¿se acuerdan? Dijimos que con obediencia se forma el carácter. El carácter es en sí obediencia pura. Sin embargo, hacíamos la reflexión de cómo voy a obedecer, de qué manera puedo obedecer si no conozco la palabra, si no conozco su dirección, si no conozco lo que Él quiere que yo haga por medio de la Escritura. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Escritura para poder crecer y para poder obedecer, porque si no, ¿qué obedecemos? De hecho, somos desobedientes si no leemos y estudiamos su palabra. Después de leer, entonces podemos obedecer, y no solo eso, podemos orar de manera correcta, podemos aprender a amar, a alabar, buscar más de Dios en nuestra vida. Después viene el fruto poco a poco hasta darlo. Así es que no inventemos nada, solo obedezcamos. El tercer punto fue honestidad. Dios requiere de nosotros honestidad, transparencia, presentarnos a Él tal cual somos, con la sincera intención de cambiar, de crecer, de tener frutos. No solo basta la honestidad, tenemos que tener la sincera intención de cambiar, de crecer, de tener frutos. Recuerdan que hablamos que Jesús prefirió a un pecador recaudador de impuestos, que Jesús le dijo a los fariseos, es más fácil que un recaudador de impuestos y una prostituta entren al reino de Dios a que ustedes, fariseos,
maestros de la palabra, de la ley, lleguen al cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso significa que por encima de cualquier líder religioso, de cualquier maestro de las Escrituras, está la sinceridad de nuestra relación con Jesús. Jesús prefiere la honestidad del pecador a la hipocresía de un religioso. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije de la lagartija? Que va caminando y va con la cola limpiando sus huellas para que el depredador no vea la huella y se la lleve. Así es que es lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Dijimos que no importa lo que hagas, no importa que intentes ocultar lo que haces mal, como la lagartija, tarde o temprano sale nuestro verdadero yo. Di el ejemplo de aquellos líderes y pastores o cristianos que de la noche a la mañana se van y ya nunca más vuelven a la iglesia. Aquel pastor que se fue con la... Les dije, he visto tantas cosas durante nuestra vida de cristianos. Se fue con la directora del coro de la alabanza y dejó a su esposa y desde la noche a la mañana ya no estaba ahí. Otros pastores que han hecho fraudes con el dinero de la iglesia. Y yo les decía, no es que fue de repente. Ay, de repente pequé y hice esto, hice lo otro. Es que la tentación me ganó. No. Si estamos ocultando las huellas con la cola, como la lagartija, tarde o temprano, como esta lagartija, ¿se acuerdan? Se cansa y ya no puede y su cola ya no tapa las huellas y el depredador llega y la mata. Igual un día sale ese verdadero yo. Por eso es tan necesaria nuestra honestidad. Por eso es tan necesario que seamos en realidad honestos en nuestra relación con Dios. Así es que continuamos con nuestro tema, fe y carácter. Haciendo esta reflexión, ¿saben? En los años 80 los médicos prohibían el café. Qué loco, ¿verdad? ¿Quién puede vivir sin café? Yo no. Ahí tengo mi café. Prohibían el café porque era malo. Sobre todo para la gente que tenía problemas cardíacos, era muy malo. Y causaba arritmias, según ellos, En los 90, un poquito más adelante, se comenzó a prohibir completamente, sobre todo en los adultos, que comiéramos huevo, que nos hacía daño, que el colesterol. ¿Se acuerdan? Y resulta que ahora, en la actualidad, se han hecho tantos estudios y el café, Josué, el café es muy bueno. No lo he podido hacer tomar un café cuando nos visita Carly, todo aquí café. No acepta nunca un café. Le digo, tienes que agarrar el gusto por el café. Su esposa, sí. Pues resulta que el café es muy bueno, es muy sano. De hecho, los países con gente más longeva en Europa son súper cafeteros. Y resulta que hoy nos dicen que comamos los huevos que queramos, que mientras más huevos comamos, sobre todo los adultos, es mucho mejor. Que al menos comamos 2 huevos por día. Caray. ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado? El café de los 80s es el mismo café de la actualidad. Los huevos y las gallinas de años atrás son las mismas gallinas de hace 30 o 1000 años. No es cierto, no son las mismas gallinas, estarían muy viejitas. Pero me entienden el ejemplo, ¿verdad? Ok. ¿Saben? Cuando era niño, se van a dar cuenta que soy muy viejo porque había lecherías. Donde yo crecí había lecherías. Incluso el lechero te llevaba la leche hasta la puerta de tu casa. Los litros eran en vidrio, era una botella de vidrio de 1 litro
y te llevaban el litro y tú les entregabas otra botella. ¿Verdad? Varios están haciendo así. Y ya no, muchos de ustedes ya no vieron eso. Wow. Existía el servicio de telegramas, que ya no existe. Podrías enviar un pequeño recado, no podían ser muchas palabras. Urgente, según esto era urgente, llegaba como en 5 días. Ahorita llega más algo que pides por paquetería. Qué tremendo, ¿no? Y podían mandar hasta una cantidad limitada de dinero. ¿Sabes? Cuando yo era niño la palabra bullying no existía. Nada más se llamaba carrilla y algunos podrían llegar. Esto es un abuso. El estrés. Ni idea de que existía. Fue en los 80s cuando se hizo popular en Estados Unidos primero, entre 70s y 80s, y de ahí se fue para todo el mundo. Ahora el estrés todos sabemos qué es y cómo, y todo el mundo, ¿verdad? No, es que eso me estresa. Todos hemos visto y en ocasiones hemos participado en modas, estilos. La modernidad no solo cambia nuestra vida con tecnología, también cambia nuestra manera de pensar y ver las cosas. Cuidado. ¿Saben? Eso no está del todo mal. Cuando yo era joven, otra vez, cuando yo era joven, de hecho le tocó todavía a mi esposa, los hombres, casi nadie apoya, de hecho se veía mal si un hombre apoyaba a su esposa en los quehaceres domésticos, en cambiar los pañales a los hijos, o sea, y si era un bullying, una carrilla tremenda para los hombres que llegaban a hacer algo así de que eres un mandilón y todo, y no lo hacíamos. Todavía, yo me entristezco y se lo digo a mi esposa, porque yo no le cambié pañales a mis hijos, yo no le ayudaba a mi esposa en las cosas del hogar. Y en la actualidad muchas parejas lo veo y me da mucho gusto que seamos una iglesia de mandilones. Me da mucho gusto que pase eso, porque eso no pasaba antes. Entonces hay cosas buenas, hay cosas muy buenas. ¿Saben? De cada 10 hombres, 7 tienen problemas con sus esposas porque no les ayudan o porque tratan de no ayudar en casa. Los otros 3 somos los oprimidos que obedecemos a nuestras esposas. ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? ¿Sí oyeron? Dijo, sí, cómo no. ¿Ya ven? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí, siempre has tenido un carácter muy fuerte tú. Estoy bromeando. Las cosas cambian. Y saben, cambian para bien y para mal. Esto nos lo advierte de alguna manera Pablo en su carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 23 y 24 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. No todo conviene. En otra versión donde dice, pero no todo trae beneficio, en Reina Valera, dice, no todo edifica. Así que si queremos formar carácter, debemos enfatizar en esta y otras enseñanzas de Pablo. Antes de decidir algo o aprender algo nuevo, antes de tomar una decisión, pasemos todo por este filtro que tomé de algunas de las enseñanzas de Pablo. Claro que hay muchas más,
Pero yo quiero poner este ejemplo práctico, y quienes toman nota, tomen nota, son 8 muy buenos consejos. Son 8 preguntas que con honestidad debemos contestarnos todos. ¿Esto en verdad me conviene? Ustedes dicen, dice Pablo, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Seamos más que honestos al contestar esta pregunta. Fíjense bien, no está diciendo si es bueno o malo, Está diciendo, ¿te conviene o no te conviene? ¿Te conviene o no te conviene? Tenemos que pasarlo por ese filtro práctico. Segunda pregunta, ¿me edifica o no me edifica? ¿Me beneficia o no me beneficia? Dice Pablo, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo edifica o beneficia. Cuando hablamos de edificar, pensamos rápido en bloques, en ladrillos, en construcción. Así es que estamos hablando de la construcción de nuestro carácter, ¿se acuerdan? De mi futuro, de mi fe. Entonces, ¿esto trae otro ladrillo para edificar en mi vida o no? ¿Me edifica o no? Tercera pregunta, ¿me detiene o me atrasa en mi caminar con Cristo? También Pablo dijo, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos impida correr la carrera. Hebreos 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, dice, todo peso. Se refiere a todo, todo peso, fíjense bien, que nos impida correr, especialmente el pecado. Dicen especial el pecado, pero todo peso, se refiere a muchas otras cosas. Dice que tan fácilmente nos hace tropezar si continuamos con esas cosas y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Vuelvo a repetir, todo peso. Si sales a correr, no llevas lastres arrastrando para correr. No llevas lastres de pecados y de rencores, enojos, corajes, falta de perdón. Pues todo esto, dice Pablo, fácilmente nos hace tropezar. Si has notado eso, que estás tratando y tropiezas y tropiezas, wow, pregúntate qué es lo que está ahí estorbándote para que pase esto. Cuarta pregunta, ¿esto te domina? ¿Esto te controla? ¿Esto te esclaviza? Dice Pablo en 1 Corintios 6:12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, vuelve a decir. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, fíjense bien, se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Dice la otra versión, no me dejaré controlar por ello. ¿De qué soy esclavo? ¿Qué me impide crecer en mi relación con Jesús? ¿Redes, juegos, series, videos, los tigres? Nada. Quinta pregunta. ¿Algo de lo que hago me provoca ansiedad, enojo o coraje? Wow. Hay cosas. ¿No se han dado cuenta así de repente? Que están así y que te provoca enojo, te provoca coraje o estás ansioso. Cada quien, pregúntese. Pregúntatelo. Sexta pregunta. ¿Estoy dando un buen ejemplo? Ya va a empezar el pastor. A mi familia, mis hijos, mi esposa, o la esposa, el esposo, a mis vecinos, compañeros de escuela, de trabajo.
Estoy dando un buen testimonio. Y la séptima pregunta es muy interesante. ¿Quién me conoce sabe que soy cristiano? Las personas con las que convivo saben de mi fe. Wow. Octava pregunta y última. Lo que hago, todo lo que hago pasa por el filtro de glorificar a Dios. Cada cosa que hago, ¿se acuerdan? Que dice tu palabra que todo lo hagamos como para el Señor. ¿Lo hacemos para glorificar a Dios o para obedecerle? Acabas de escuchar 8 preguntas prácticas y a la vez retadoras, que al mismo tiempo que nos ayudarán en nuestra formación de carácter, nos ayudarán a crecer también en nuestra fe. Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este mundo sigue cambiando. Ya lo dije, sigue cambiando, para bien y para mal. Así es que cuidado. Pasemos todo por estos filtros para poder hacer el bien y no el mal. Jesús y su mensaje nunca cambia. ¿Lo sabías? Hebreos 13, 7, 8 y 9 dice, acuérdate de los líderes que les enseñaban la palabra, acuérdense de los líderes que les enseñaban la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Y enfatizo esta frase, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. No hay cambios, ni en Él ni en su palabra, ni en Él ni en la doctrina. No hay cambios en la Biblia, no hay cambios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Hay tantas cosas en la actualidad. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Aquí en Hebreos 3 estaba hablando de alimentos, pero se enfatiza en todo. Fe y carácter. La fe y el carácter definitivamente no es lo mismo, pero caminan de la mano, o al menos así debería de ser en la vida de nosotros los que hemos creído. Así que, para que me entiendas, me gustaría darte un ejemplo muy breve, porque es muy largo, pero voy a ser muy breve. Saben, muchos de ustedes saben que yo tuve un accidente cuando tenía 18 años en motocicleta. Y nada más quiero decirles esto. Estuve 8 meses sin caminar y estuve en coma recién el accidente. Y después de unos días que salí de coma, pues me dicen que estuve muy grave, porque yo no sabía, yo no entendía, nada más me dicen, de hecho yo sentía muy raro porque no sientes que esos días pasaron donde estuviste en coma, es como que los quitaron de tu calendario simplemente. Yo desperté y creí que ese era el día después de mi accidente, pero resulta que había estado en coma. Después vino un proceso de muchas operaciones para salvarme la pierna izquierda porque mis huesos quedaron, de hecho, sobre el pavimento, los recogieron, los metieron en una bolsa y así llegué al hospital. Y en un proceso de muchas operaciones fueron primero estirando mi pierna porque la cosieron, pues estaba trozada completamente, se quedó solo prendida por el tendón trasero. Y no, bueno, dije voy a ser breve, así es que pasaron muchas cosas ahí.
Pero lo más importante de todo esto, y es lo que quiero dar de ejemplo, es la persona que se accidentó no es la misma que se levantó 8 meses después. Yo tenía una moto y recuerdo que se ponía el ámbar a media cuadra y yo aceleraba la moto todo lo que podía y era muy imprudente hasta el día de mi accidente. Y saben, algo que le he platicado a mi esposa y a otras personas, que después me enseñó a llegar a la esquina y no solo esperar el verde, sino a voltear a los lados. Se levantó otro, completamente otro, del que tuvo el accidente. Cuando le platiqué a mi esposa sobre lo que estaba escribiendo, le pregunté qué opinas sobre fe y carácter. Y me dijo una pequeña frase que así es ella, siempre contesta con frases cortas. Dice, la fe no se puede ver, me dijo, pero el carácter sí. ¿Tú qué piensas? Es cierto. La fe no se ve, pero el carácter sale a la luz. ¿Se acuerdan lo que decía estos líderes? En cualquier situación, en todo momento sale a relucir el carácter. El apóstol Pablo dice algo similar en un solo versículo. En solo 4 frases, en Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca. Y es bien importante esta palabra, produzca, porque se produce a partir de sembrar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? No es como que hoy decido ya producir, hoy decido tener, no es así. Produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, nuestra fe está muerta y es inútil. Qué interesante. Pablo está diciendo que aunque no podemos ver buenas obras en un cristiano carnal, ¿se acuerdan que hablamos también de esto la semana pasada? Porque no existe la buena obra en su actuar, sí podemos razonar que al no hacer y no ver buenas obras, entonces es evidente la falta de actuar en este sentido. Para entender más bien este punto, ¿qué les parece si vemos mejor el texto completo? Santiago 2, del 14 al 20. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Wow. Hace unos momentos dábamos el anuncio de que vamos a bendecir a 150 niños, ¿verdad? ¿Sí lo oyeron? Nosotros, mi esposa y yo, ya decidimos por algunos y nos dieron sus cartitas de 3. Y una niña quiere un perro. Y mi esposa y yo, ¿qué? Y quiere un perro y unos crayones. No, unos plumones. Wow. Otro niño nos puso, quiero una moto, y le pone grande. Una moto grande. Wow. Qué padre, ¿no? Qué bendición poder ser de bendición a estos niños ahora en la vida. Así es que, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir, qué bueno, vamos a orar por esos 150 niños? Claro que vamos a orar y vamos a estar orando. Lo primero que hicimos mi esposa y yo es orar por estos 3 niños. Fue lo primero que hicimos. Debemos orar, claro que sí. Pero dice, ¿de qué sirve si no hacemos algo? Wow. Como pueden ver, la fe, continuó, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones.
está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar, y enfatizo esto, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones. Que quede claro, las buenas acciones no son fe, ni siquiera algo parecido. Muchas personas también hacen buenas obras para que la gente los admire. Lo podemos hacer con malas intenciones. Otras lo hacen porque les remuerde la conciencia por el daño que le hacen a otros. ¿Saben? De las empresas, como no voy a decir el nombre, pero refresqueras, que hace tanto daño para la diabetes. De las empresas de cigarros, son las que más ayudan a muchos pobres de cáncer. O sea, los del cigarro primero matan y luego con el cáncer y luego... Es increíble. Pero ¿saben por qué lo hacen? Que les remuerde la conciencia. Por eso ayudan. Wow, por el daño que le hacen a otros. Algunas empresas televisoras, por el contenido que tanto daño le hacen a nuestros hijos y a las personas. Wow, hasta tienen sus organizaciones de beneficencia. Qué ironía y qué contraste ante esta situación. Continúa diciendo, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarán su fe si no hacen buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Así es que la fe por sí sola no es suficiente, y sobre todo si es falsa, porque hay una fe auténtica. Lo hemos visto en la Biblia. A menos que produzcas buenas acciones, está muerta y es inútil. Así es que el fruto de la fe auténtica y activa produce, recalco, produce buenas acciones, buenas obras. ¿De dónde vienen esas buenas acciones que produce una fe viva y activa? Del carácter. Del carácter. A través de superar y crecer después de pasar por diversas pruebas. Pablo le dice a los Romanos 5, 3 y 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pedro escribió en 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios está más preocupado porque crezcamos en carácter que en darnos lo que nosotros queremos o creemos que necesitamos. No nos gusta mucho, ¿verdad? Pero no nos equivoquemos. También las buenas cosas que nos pasan nos ayudan a madurar, nos ayudan a formar carácter. Yo pude experimentar crecimiento en fe y carácter cuando nacieron mis hijos. Saben, cada uno me enseñó diferentes lecciones. Me quitaron lo egoísta y me enseñaron a amar. Me enseñaron muchas cosas. Cuando conseguí un buen trabajo, cuando mi negocio creció y tuvo éxito, todo eso me ayudó a crecer. Así es que todo depende de cómo vamos a hacerlo. Nos quejamos cuando un problema o una situación complicada en nuestra vida se alarga de tal manera que parece que nunca terminará. Pero todos tenemos que entender que Jesús siempre está ahí. Él ve nuestra angustia, Él sabe nuestro sufrimiento, Él nunca nos abandona. Él permanece en la barca con nosotros a pesar de la tempestad. Pongámonos de pie, por favor.
¿Sabes? Lo que tenemos que entender cada uno de nosotros es que Él también ve nuestro interior y no le podemos engañar. Él sabe perfectamente que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser tratadas con fuego. Eso no nos gusta. Para que crezcamos. Hay áreas en nuestra vida. Así que no tengamos miedo a las malas noticias. Porque las malas noticias y buenas noticias del pasado han formado al hombre o mujer de Dios que hoy somos. No nos equivoquemos. El dolor por sí solo tampoco te hace mejor. No eres mejor persona porque tienes mucho dolor. ¿Sabes? El sufrimiento no te vuelve una persona fuerte. Porque todos conocemos a una persona que ha vivido toda su vida sufriendo con problemas y nunca madurado. ¿Verdad? Entonces por sí solo no es así. Es Dios. Él es quien hace en nosotros algo diferente en nuestras vidas. El que permanece en mí para que demos frutos. El que permanece en ti para dar frutos. Es Dios, es Jesús quien nos da la fuerza en medio de circunstancias no favorables. Termino con 2 salmos. Salmo 34, 18, 2 versículos hermosos. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Wow, lo tomo. Salmo 147, 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de ti. Esta Biblia interminable donde seguimos y seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, úsanos, bendícenos, ayúdanos a ser prácticos, intencionales para crecer en fe y carácter. Si hay alguien aquí que viene por primera vez o que no ha conocido a Jesús, si hay alguien aquí hoy que no ha tenido esa experiencia, te invito a que ores conmigo y le digas a Jesús: yo creo en ti. Yo creo en ti y deseo con todo mi corazón tener esa relación contigo. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día y hoy puedo tener eternidad por ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Exaltemos a Dios.